For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger. Because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seireto y soy el director de este programa. Y hoy venimos a hablar del precio que tiene una violación en nuestro país. Y para esto pues me he traído a unos amigos, a unos compañeros, Javier González, Mariano Zamora, Jessica Bentín, Lucía Gálvez y Silvia Rodríguez. Chicas, chicos, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya hacía tiempo, ¿Qué tal? hacía mucho tiempo que no teníamos un desayuno con Diamante, digo, con vosotros. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sé que estáis muy liados, que no os alcanzáis que no os alcanzáis el día, que no paráis. Eso es que estáis ganando dinero, eso es buena cosa. Bueno, esto aquí. Un silencio. Cri, 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 cri. Jessica La cuestión es si está de viaje, compensado. ¿no? Jessica ha estado Los hace poco en demás estaban Toledo. ganando dinero, yo no lo sé, yo no, ya lo digo. Bueno, tú trabajas para otro, ya te llegará. Además eres profe también. Ya. Felicidades de parte de toda la comunidad de Tertulia Jurídica, Lucía, porque no lo habíamos comentado. Lucía es profe de No Constitución. lo habíamos comentado. No, Soy profe profe. de Derecho Público. gracias Fíjate. al podcast ha llegado a ser profe. Efectivamente, no has querido tú tenerme y mantenerme aquí como... No, yo creo creo que las mujeres tenéis la suficiente independencia y autonomía como para no necesitar un hombre para mantener nada. Así que como para hacer yo mi propio podcast, ¿no? es lo que tú Ángel, quieras. a final de curso habrá que traer a los alumnos a ver qué opinan de la profe, ¿eh? Sí, no, me los voy a traer, nada más los estoy apuntando, los voy a traer uno a uno. Sería un café jurídico diferente. Sí, Sí, poniendo me daría verde. miedo, de hecho. Voy a crear una página web que es poniendoverdeluciagalvez.com. Los A alumnos ¿Por qué? opinan. Totalmente. Pero solo los alumnos o cualquiera. No, Que cualquiera. yo a lo largo de mi vida me he No, hecho pero muchos claro, pero enemigos, ahí entra la parte técnica, ¿no? Yo, como conocedor de este tema, lo que voy a hacer es un desplegable que diga: he sido profe, expareja, novio, no sé qué. Lo que pasa es que conociendo tu historial, ese desplegable puede ser infinito. Así que voy a tener que empezar. Infinito. Claro, voy a tener que empezar poquito a Hay poco. que resumir, hay que contar. He sido ex compañero de trabajo, ex ligue, no, cadáver sentimental. Ha sido cadáver sentimental de Lucía, alumno y 2 o 3 más y fin. 2 o 3 más, Y no, luego a medida que son como 40. Pero venga, y bueno, luego Lucía, una tú, observación ya que tienes ganas de hablar, Lucía, ya que tienes ganas de hablar, ¿qué precio tiene en este país una violación? Pues muy buena pregunta, depende a lo que nos estamos refiriendo. Vale, si primero, es el precio que paga la víctima, si es el precio que paga la persona que es condenada por violación, si nos estamos refiriendo a un pago de la justicia como tal, a un pago de un daño moral. Todo esto viene de la mano de unas noticias que han salido hace relativamente poco tiempo, y si nos pones un poquito en antecedentes, esto se va a publicar esta misma semana. Estamos grabando el día 9, se va a publicar el día 11, con lo cual, noticias de rabiosa actualidad. Adelante. Pues muy bien, cedo la palabra a mis compañeros para que pongan... Venga, Mariano, te toca. Me toca. Bueno, vamos a ver cómo Y vamos además, a que poner Mariano no iba a participar. Yo acabo de llegar del último, ¿sabes? minuto. Un rachazo. Mariano está improvisando. Estoy improvisando. Buscando un Google violación. El precio de la violación en España. Tendríamos que ver, como hemos estado hablando antes en off, a qué nos referimos exactamente. Si creo que lo deberíamos de dividir. Uno, el precio real de la violación, lo que se suele pedir como responsabilidad civil ex delito derivado del mismo para la víctima, para la reparación y daños morales, o lo que la idea inicial por la que empezó y que viene derivada de esa noticia, ¿no?, que salió de Málaga: ¿cuánto vale en España o qué te pasa por denunciar en falso una violación o una agresión sexual, que no es la primera que sale, ¿vale?, últimamente? Entonces yo creo que deberíamos de empezar así.
Y para eso, haciéndome de sustituto y de vicedirector, Javier nos podrá decir mucho mejor que todos los demás cuánto se suele pedir habitualmente como responsabilidad civil ex delito en este tipo de casos. Me ha gustado mucho lo de vicedirector, que yo no soy el segundo a bordo de nadie. Bueno, el caso es que... No, ahora en serio. Así como nota introductoria, pues nada, decir que de toda persona criminalmente responsable de un delito, pues también de sus consecuencias civiles. En consecuencia, cuando hablamos de la comisión de un delito de agresión sexual y la indemnización de la víctima, hablamos de la responsabilidad civil derivada de ese delito, que vendrían a ser, pues en primer lugar, si se trata de un delito de carácter sexual que se ha cometido sin causar una lesión física a la víctima, toda la indemnización viene dada exclusivamente por el daño moral, y en aquellas ocasiones en las cuales se comete una agresión sexual, que además de tener un daño moral indiscutible, ocasiona también lesiones a la víctima como consecuencia de los actos en que consiste la agresión sexual, también tendría una responsabilidad civil de carácter objetivo que vendría dada por el baremo de tráfico como consecuencia, en este caso, de los menoscabos que se le hayan causado a efectos sanitarios, a efectos de salud, de carácter exclusivamente físico. En este sentido, ¿qué es lo que se suele pedir? Mira, yo el ejemplo más cercano que tengo es de una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del presente año 2022, además de un juicio que celebré yo. Medalla. No, ojo, no. Medalla de todos los que intervenimos, del fiscal que acusó y del fiscal que celebró, que en este caso fui yo. Y en este caso voy a poner como baremo para que en base a esto hagamos todos los comentarios que queramos acerca de cuánto creemos que el daño moral se puede reparar, porque desde mi criterio el daño moral es absolutamente irreparable y el simple hecho de intentar cuantificarlo me parece incluso obsceno, porque creo que no tiene precio de ningún tipo. Por ejemplo, en este caso era un delito de abuso sexual continuado a persona menor de edad. En este caso los hechos consistían en que una persona, quien era a la sazón la expareja de la madre de la víctima, que no era su padre biológico, iba a decir presuntamente, pero ya hay condena, en consecuencia, efectuó tocamientos sin penetración de forma reiterada a una niña de 12 años en un lapso más o menos de entre 2 y 7 meses, aproximadamente. En este caso, la responsabilidad civil se fijó en 9.000 euros. Es decir, creo que además que no era mucho menos de lo que nosotros estábamos pidiendo, si es que no pedíamos exactamente esa cantidad. ¿Vale 9.000 euros que teniendo 12 años y causándote un perjuicio como menor, que siendo ya la víctima mayor todavía era notorio, evidente y palmario si la examinadas directamente, 9.000 euros produce un efecto reparador de ese daño? No. Bajo mi criterio, no. ¿Qué es lo que se debe de pedir? Pues no lo sé. Es que a veces vamos como a tanto alzado y la verdad que es que, claro, es que son cosas que no se pueden cuantificar, pero bueno, dices, bueno, pues nada, pues una agresión sexual de un solo acto, pues 5.000 euros, si es continuada lo multiplico por 2, si es muy continuada lo multiplico por 3, es decir, una serie de elementos que no tienen una base específica y sentada. Yo creo que la base está en la praxis. La praxis consiste en pedir y en que se conceda. Pedir y en que se conceda, pedir y en que se conceda. Y en base a eso vemos lo que se establece. Pero igual que ocurre en agresiones sexuales, ocurren en otros delitos. Por ejemplo, en trata de seres humanos se vienen fijando las indemnizaciones en 50.000 euros. Y se conceden. Cuidado, y se conceden. ¿Por qué? Pues por todo lo que supone el menosprecio a la dignidad, la tensión, la explotación laboral, la mendicidad, la servidumbre, es decir, cualquier tipo de barbaridad. Yo os digo que qué es lo que pensáis vosotros acerca del criterio de determinación, si pensáis que debería estar reglado, si creéis que no lo debería de estar. ¿Qué os parece? Evidentemente todos estamos de acuerdo en que evidentemente no se puede cuantificar económicamente ese dolor, como tampoco se puede cuantificar un fallecimiento. Si yo tengo un accidente de tráfico y utilizo el baremo de seguridad vial para ver el daño moral que le corresponde a la pareja del difunto, me da la risa, porque para mí 100.000 euros, claro. 100.000 euros es que creo que la vida no va de 100.000 euros y además si son los hijos son a lo mejor entre 20 y 25.000 según la edad de los hijos. Pues es que a mí fijar el dolor de una persona en mérito de elementos objetivos, pues hombre, me parece que es un poco difícil. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Hay daño que es muy reparable y que de alguna manera tiene que cuantificarse de una manera económica porque la única manera de subsanarlo es con una cuantía económica, obviamente. El daño que le han podido que ha podido tener esa niña de 12 años que ha sido víctima de ese abuso sexual, obviamente, entiendo que habrá necesitado una terapia psicológica durante varios años y que incluso en su vida adulta para mantener relaciones sexuales consentidas con una pareja puede que pueda ser incluso tormentoso para ella. Y creo que eso es bastante evidente. Ahora, ¿de qué manera si no es una cuantía económica se puede medir? Obviamente es muy difícil, porque hay daños que son irreparables y en este caso creo que sucede con eso. Sí que es cierto que, bueno, volviendo a eso, ¿no? De que hay daños que no se pueden cuantificar, aún así suele ser, como tú dices, ese baremo
que existe es ridículo, porque obviamente no solamente que no se pueda cuantificar, sino que la cuantía es irrisoria. Es irrisoria, efectivamente. Irrisoria en comparación con el perjuicio causado. Que, claro, con el perjuicio, ¿cómo mides? Pero Yo es en que ese sentido, el perjuicio causado que también es a futuro, porque estamos hablando de una niña que a futuro no sabemos cómo afectará a su vida sexual, incluso a su Que identidad de género. A lo mejor puede empezar a tener una fobia hacia el género que abusó de ella. Por supuestísimo, y hacia mantener relaciones sexuales, es que eso es indiscutible. Y prácticamente es lo que habrá sucedido de cara ya como una persona adulta, consciente, madura, y como una persona que sí que puede decidir sobre mantener relaciones sexuales o no, probablemente le cause esa fobia y ese miedo y ese rechazo. Y eso no se puede cuantificar de una manera económica. Pero también es cierto... Sigue, acaba. Sí, nada. Sigue, perdona. Una de las cosas que me ha parecido interesante de lo que ha dicho Javier, y creo que es así, es el hecho de que cómo lo cuantificamos al final es la praxis, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Y qué pasa al final con la praxis? Vamos, por lo menos la experiencia que yo tengo, y es que la indemnización en este sentido suele venirse abajo a efectos de poder llegar a conformidades, porque si no, no se van a poder llegar a esas conformidades o incluso ser realista. Porque si la persona a la que vamos a condenar es un desgraciado, le pones 100.000 euros, el tío no te va a pagar en la vida. Pero a lo mejor si le pones 6, 8, 10, algo así, él te dice, bueno, para 8.000 sí lo podré pagar y me quito todos los problemas que lleva asociado durante el resto del tiempo, ¿no? Y creo que deriva de eso. También es cierto, yo he trabajado en varias agresiones sexuales y uno muy parecido al caso que decía Javier, pero era con agresiones desde niño y todo eso, la expareja también del abuelo, de la madre, tal. Ahí nosotros pedimos 60.000 euros y nos lo concedieron. Pero todavía estamos esperando, ¿vale? Todavía estamos esperándolo. En los que hemos llegado... ¿Hace mucho de eso, Mariano? Ese juicio, sí, 5 añitos, algo así. ¿Vale? No, lo digo porque, si nos está escuchando compañeros que van a empezar a ejercer a partir de ahora, porque sepan que muchas veces este tipo de indemnizaciones se tarda bastante y 5 años no es Nosotros tiempo. no hemos cogido un duro de ahí. El otro día embargaron 1,27. Yo creo que otra de las cosas que nosotros estamos teniendo muchos problemas es a la hora de cuantificar esos daños morales. Al final te vas a... Bueno, que han pedido en otras sentencias cuánto se le han concedido para saber en cuánto lo valoramos nosotros. Totalmente, es quizás así. sea eso la parte injusta de la indemnización. Yo creo que sí que debería estar regulado, porque no puede ser que si yo, imagínate, negocio con Javi como fiscal una indemnización y con la acusación particular, imaginemos, en su partido, y si lo negocio aquí en Pontevedra hay otro fiscal y otro juez y otra parte, y estamos hablando de cantidades a tanto alzado que cada uno, digamos, pues yo pido esto y voy a probar suerte a ver si sí o no. Yo creo que debería haber una regulación, por lo menos. Ya sabemos y partimos de la base de que no se va a resarcir realmente, sino que es una indemnización que nunca va a llegar a compensar el hecho que se juzgó, pero por lo menos tener una orientación y decir, pues mira, las tablas son estas, igual que los de tráfico. ¿La muerte de una persona vale 100.000 euros? No, pero por lo menos sabes lo que tienes que pedir. Y no es injusto, no se pide en otro lado diferente que aquí. Al final hacer lo que dice Silvia, te vas a la jurisprudencia y a la praxis. Sí, pero cuantificar el daño moral cuando se presupone, obviamente, se presupone ese daño y que efectivamente es real, pero que no tiene una imagen física de decir un pie, una mano, se ha roto tanto hueso, tantos días de curación, es mucho más complejo, o por lo menos es la impresión que a mí me da, cuando el daño que se genera es ese daño moral, ese daño psicológico. No todo el mundo tiene una recuperación igual ante un proceso, ya no solo por una agresión sexual. Pero tiene que haber unas mínimas. Lucía, el baremo de tráfico contempla el daño moral. O sea, la indemnización que te dan en el baremo de tráfico ya está incluido ese daño moral a futuro que hablaba antes Silvia. Y que tú estás hablando ahora. Ojo, que ya está metido. Y estamos hablando de lo mismo. La muerte de una criatura... te la meten por 100, 120.000 pavos, me parece que está saliendo. Y a ojo, lo quieras más o lo quieras menos.
Vamos a ver. Yo creo que debería haber una base y luego, por ejemplo, imagínate casos en los que necesita un tratamiento psicológico que perdure, pues ahí pues con facturas y demás del tratamiento se puede justificar por lo menos o con algún informe psicológico de la perspectiva de cuántas sesiones puede necesitar, aunque es un estimado, pero por lo menos tienes una manera. Sí, pero es que para mí eso es responsabilidad civil objetiva, que no tiene nada que ver con el daño moral. Si yo me tengo que pagar un psicólogo, aparte de tener un daño moral, para mí lo que vale el psicólogo va aparte, como si yo, por ejemplo, necesito una rehabilitación que me ha hecho un médico que solo puede hacer esa rehabilitación y que esa rehabilitación me ha costado 1.200 euros, aparte de mis lesiones, por ejemplo. Sí. Pero para mí esos tratamientos tienen una base absolutamente objetiva. No subjetiva. Había una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo muy bonita que decía que el daño moral dimanente del delito consiste en la repercusión espiritual que el delito produzca en la persona que tiene la condición de víctima y cómo ello afecta en su vida cotidiana, en el momento de cometerse el hecho y con posterioridad. Eso es más o menos lo que viene a decir. ¿O lo tienes ahí apuntado? Lo has dicho muy bien, ¿eh? Lo he dicho, Mariano, lo he dicho mientras te miraba a ti, poesía. Mariano, para ver lo que me inspiras, tío. Ha sido precioso. Sí. Por eso digo, es que no tiene base fáctica de ningún tipo. Es que al final es una cuestión que, yo qué sé, macho, un acuerdo de pleno no jurisdiccional en condiciones, que haciendo un acopio de un dictamen de los letrados de la Sala Segunda o una circular de la Fiscalía, me da lo mismo. Sí, algo donde te puedas basar. Que hagan una compilación jurisprudencial lo bastante razonable como para determinar en base a una serie de criterios y una serie de requisitos cómo se valora esta cuestión, cómo se valora pro futuro, qué consecuencias puede tener y en mérito a qué se justifican esas cuantificaciones, porque de esa manera también se podrían justificar luego las peticiones, se podrían también razonar las negociaciones, como dices tú, es decir, oye, mira, es que conforme el acuerdo no jurisdiccional o la circular, mira, se vienen pidiendo tal y tal, hombre, vamos a tenernos un poco a los criterios establecidos, esto es lo que... Porque al final, lo único bueno, es decir, en un delito contra la libertad sexual, hombre, hay excepciones, pero los delitos de los que nos estamos refiriendo, que son delitos que atentan directamente contra la libertad sexual mediante actos físicos, o sea, no hablo de exhibicionismo, no hablo de otro tipo de conductas, hablo de un acto de tocar con violencia o intimidación o sin ella a una persona en contra de su libertad tal y cual, son delitos que como regla general no admiten la suspensión de la pena. Con eso quiero decir que aunque tú llegues a una conformidad y quede subordinada, es decir, no puedes subordinar la suspensión de la pena al pago de la responsabilidad civil porque va a ser una pena que nunca va a ser susceptible de suspensión, salvo excepciones, salvo excepciones. Hay casos concretos que, si no me falla la memoria, sí, si no son delitos continuados, si es el tipo básico, puedes aplicar una suspensión, pero si en el momento que te encuentres con una continuidad delictiva, en este caso en el que nos referimos, cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra menores, normalmente esa persona que abusa de un menor o agrede sexualmente a un menor, me parece a mí que es mucho más habitual que haya una continuidad delictiva que sea un mero hecho aislado. Y ahí ya la suspensión es inviable. Con lo cual, da igual la suma que fijes porque no la va a pagar. Y si la paga, la acabará pagando. Ese es el tema, que al final, en cuanto a las sumas, yo he estado tanto como acusación como defensa. Y en defensa, todas las que he hecho unas cuantas, me sale normalmente 5, 10. Creo que no he tenido ninguna por encima de 10, 12.000. Y es una agresión sexual. Cuando vas de acusación, ya te digo que en esta que fui de acusación nos dieron 60. Sin embargo, cuando he estado de defensa, es verdad que se ha pagado la mayoría de las veces, alguna vez antes y otra ya después, por lo menos para poder acogerte la reparación del daño. Pero hay una disparidad de criterio demasiado amplia, que no creo que beneficie ni a la acusación, ni al juez, ni a la defensa, ni a nadie, porque sabiendo a lo que vas, como decía Jessica, sabiendo a lo que vas, yo puedo negociar y puedo decirle a mi cliente, oye, mira, tenemos tantas posibilidades. Pero ahora ya, no, depende de quién me toque. No, ¿qué es lo que pasa siempre? No, depende de quién me toque en sala. Como estáis hablando, caemos en el populismo de decir que sale muy barato cometer una agresión sexual en España cuando no tiene ningún tipo de consecuencia en este caso, o la consecuencia económica que tiene es la consecuencia baja. penológica en España final, es de las más altas de Europa, también hay que tenerlo en cuenta. Por eso he dicho económica. Obviamente estamos hablando con ese populismo de algunos partidos políticos que obviamente sin ningún tipo de conocimiento, yo creo, y que, bueno, luego la prensa también hace ola de todo eso, pero bueno, no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo al hecho de lo que es la pena económica.
como tal. En España las penas por los delitos contra la libertad sexual son de las más altas de Europa y de hecho es de los países pioneros, no solo ahora con la nueva reforma de la ley del CSI y todo eso, sino que desde hace muchísimos años sí que se ha castigado el delito de violación, que ahora parece que es nuevo, que ha salido desde hace 2 días en televisión. Jessica me mira con cara y se ríe. No sé. Es un tema muy controvertido que me gusta mucho, el tema de las agresiones. Sí, el sí. Yo creo que realmente sí me encanta, vamos. Es al pragmatismo. Yo creo que es al pragmatismo de verdad. Decir, mira, si vamos a llegar a esto y me lo van a dar, más vale pájaro en mano que pollo en fotografía. Vamos a coger esto y fuera, ¿vale? Y ahora un poco por cambiar. Agita, Mariano, agita, que me mola. Antes de que agites, Mariano. Este podcast nació escucha, es que lo tengo que decir. Claro. Porque este podcast está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Esto hay que decirlo. Vale. Este podcast nació. No, yo no me refiero al podcast en sí, sino al programa de hoy, solo la idea. Precisamente a un titular, a una noticia, ¿no? Que era que a esto sale a denunciar una violación, ¿no? Que era una denuncia falsa de violación que se había hecho contra un grupo grupal, me parece que era la Feria de Málaga, puede ser, si no era ahí más. Vamos, en la Feria de Málaga fue famosa una chiquilla que denunció a 3 chavales cuando llegó tarde y borracha y le preguntaron la familia. Y también, si os acordáis de una americana que le pasó con unos Esta noticia fue por Benalmádena, en una de las plazas de Benalmádena. Sí, una chiquita extranjera que presentó una denuncia y después se ha visto que no era congruente los hechos que declaraban con las situaciones, unas imágenes de unas cámaras que tampoco confirmaban los hechos que ella estaba narrando y demás. Y ahora es Fiscalía la que está acusando y está pidiendo 5.400 euros por denuncia falsa. Y el titular viene siendo básicamente 5.400 euros es lo que vale una violación. Claro, pero la pregunta es, ¿son 5.400 euros que le piden en concepto de pena de multa o 5.400 euros de daños morales que están pidiendo para las personas acusadas falsamente de haber agredido sexualmente a la denunciante? Entiendo que de daños morales. De pena de multa. Ah, de multa claro, es. Claro, es que aquí lo que dice el Código Penal básicamente es que en el delito de denuncia falsa la pena que tú puedes imponer por el delito se modula en mérito al delito que tú falsamente imputes a la otra persona. En consecuencia, si lo que le imputó fue un delito que tiene una pena de prisión de más de 9 años, se le puede pedir prisión y se le pondrá prisión. Pero en este caso, parece ser que si se le pide multa es que el delito que les ha imputado en los términos que ella los ha descrito a la policía o al juez o a quien fuera falsamente, parecerían ser constitutivos de un delito menos grave contra la libertad sexual y en consecuencia no permite aplicar el apartado primero del 456, que es el que dice que es prisión. Entonces esa es la multa, con lo cual la multa que le habrán pedido será de 6 meses a 2 años, multiplicado por la cuota que hayan considerado, que será una cuota que si no saben su capacidad económica lo habrán fijado en 10, 12, 13 o 14 euros probablemente. Luego se conformará, porque no tiene escapatoria, la cuota se bajará a 6 euros y se quedará en una tontería. Eso es lo que yo pronostico. Ahora, el daño moral... No tiene escapatoria es una forma... muy bonita decirlo, mucha escapatoria le veo yo ahí, además no lo digo como abogado en este momento, lo digo porque de hecho de alguna manera se ayuda a esa escapatoria finalmente y se va a apoyar un poco. ¿Vale? ¿Tú no estás de acuerdo conmigo, Mariano? ¿Tú no crees que la denuncia falsa es un delito de manual de conformidad? Como regla general. Pero es que en un caso de agresión sexual como es este tema... Es que agresión ya no es. En el momento en el que le pide multa no es agresión. Bueno, claro. Sí, supuestamente la acusación que formuló es por una violación múltiple de 3 chicos. Pues eso, entonces le estarían pidiendo prisión. Porque si no pueden pedir multa. Javier, aquí el tema a lo que voy es que para las denuncias falsas en España en general, ¿vale? Para las denuncias falsas donde se imputa un delito a un tercero, con pelos y señales, no un delito genérico como es muy normal, no, oye, no, que me robaron anoche el bolso, que cuando es solo que lo has perdido, para que te lo pague el seguro. Ese es el prototipo de denuncia falsa en España. Vamos, ese creo yo. Pero este que estamos diciendo de imputar un delito tan grave, con una consecuencia tan grave, que esos chavales pasaron por Calvazo, pasaron por preventiva, han tenido un procedimiento judicial durante 1 año y medio encima de la cabeza.
Claro, Yo entiendo que debe de ser mucho más grande. Sin contar con el juicio mediático. Claro, más el juicio mediático, que es lo que te destroza la vida. Que esa condena es ya de por vida. Sin duda. Y es lo peor, pero claro, aquí también tengamos en cuenta una cosa. Yo personalmente aplicaría el código Hammurabi directamente, no me calentaría la cabeza. Pero claro, aquí tenemos un problema. Si ahora justo estamos hablando de que una violación la estamos pagando a 5 o 10.000 euros, imputar una violación la vamos a poner a más cuando ni siquiera se ha cometido. Pero es que yo creo que claro, ahí tenemos, es mucho más injusto. Estamos confundiendo el tema económico que supone, o sea, una denuncia falsa. Estamos hablando de una cosa muy seria de lo que estás acusando. A mí 5.400 euros me parece una miseria. O sea, tú estás acusando a 3 chicos de violarte, que se exponen a una pena de prisión brutal, y lo arreglamos con 5.400 euros de multa. Esa es la proporcionalidad. Para mí no, desde luego. ¿Sabes qué pasa? Mi opinión personal, el delito de denuncia falsa, al ser un delito genérico que vale para cualquier tipo de denuncia, cuando te ves en una denuncia falsa de una entidad tan grave como es acusar a una persona o a una serie de sujetos de violación o de delitos de estas entidades, al final la pena que se le pondría por denuncia falsa es irrisoria. Yo tengo claro lo que te he dicho. No te creas. Si es que el Código Penal lo dice. Si el delito imputado fuera grave, se impondrá pena de prisión. Si el delito imputado fuera menos grave, se pondrá multa de tal. Y lo que pasa es que aquí hay una gran permisividad. ¿Cuánto es? ¿Quién lo mide? La horquilla de prisión por denuncia falsa. La horquilla de prisión, la horquilla de prisión por denuncia falsa. No llega a 2 años, creo. En caso de que el delito, lo consultamos en un momento, en caso de que el delito fuera grave, de 6 meses a 2 años. Con lo cual, si no tiene antecedentes, se le podría suspender la pena. Y multa. Pero Javi, le estás metiendo a una criatura, o sea, estás metiendo 3 delitos de agresión sexual que se van a 12 años, a poco que se vayan. Es que se están yendo a 12 años. Y tú te vas a comer como mucho 6 o 12, me da igual, o 24, que no. La proporción. Hay cierta permisividad, hay mucha permisividad con respecto a las denuncias falsas cuando se imputa un delito a persona determinada. Totalmente. Yo simplemente digo que si le están pidiendo una pena de multa es porque los hechos que ella describió, a los cuales no tenemos acceso y la prensa tampoco, que es su declaración judicial, en esa declaración judicial esos hechos habrán configurado bajo la apariencia de un delito menos grave contra la libertad sexual. Y no, en lugar de una agresión sexual o una violación múltiple, a lo mejor es un abuso sexual, en consecuencia la pena no llega a 9 años, no tenemos un sumario y entonces al no tener un sumario, la pena que se le puede imponer no puede sobrepasar del apartado segundo del 456, que es la pena de multa. Lo único que digo es que en este tipo de casos donde tienes una causa que deriva de un testimonio de una causa principal, tú vas a dictaminar conforme lo que se sigue la causa principal. Si la causa principal es un procedimiento abreviado y no es un sumario, tú no puedes pedirle más de multa. Y si es un sumario, le puedes pedir la prisión. Pero la culpa la tiene el código. Que la culpa la tiene el código. Que sí, somos juristas y tenemos que basarnos en lo que dice el código. Pero cierto es, o no creo que no me vayas a quitar la razón, de que este artículo habría que modificarlo en cuanto a poner penas más gravosas, depende del delito que le estés imputando al sujeto. Porque hay cosas que dan los delitos pobres. En concreto los delitos que conlleven algo sexual o conlleven una diferencia de género, vamos a decirlo así, porque es así, están bastante light. Considerados muy light y la acusación es muy light y Javier sabe que hay una circular, por ejemplo, de que no se persigan cierto tipo de declaraciones hasta cuando se absuelva al acusado. Sí. Y eso es una circular de fiscalía que es pública, que está al acceso de todo el mundo, que podemos acceder a todos. Hay mucha permisividad en cuanto a esto, porque luego al final siempre está el cajón desastre de por falta de prueba. Bueno, lo ha dicho, pero ya está, por falta de prueba. Vamos a un sobreseimiento provisional. ¿Vale? Claro, es que no es lo mismo que haya una falta de prueba que exista en este caso. Ya, pero es que una falta de prueba al final se echa a todo, Javier. Una falta de prueba al final. Es que no es una falta de prueba, joder. Es que en mi pueblo se tiene que probar las acusaciones. Si hay falta de prueba es que es falso, en teoría.
salvo No es lo mismo. Bueno, yo ahí discrepo No es lo con mismo. Mariano. Mariano, no es lo pruebas. mismo, pero depende de cómo sea esa falta de prueba. Si no hay el más mínimo indicio, si no hay nada y si... Joder, es que estamos hablando también, si no sería una prueba diabólica, tú tienes que probar un hecho negativo. Entonces, Yo creo tienes que si hay tener al falta de menos un pruebas, es indicio. falta de pruebas, tal Ya, cual. pero Pero es que... hay casos en los que claman al cielo, que ves su declaración. Yo tuve un caso en concreto particular, que ves su declaración y luego tienes que presentar los vídeos del tío grabando como la tía está llamando al 112, haciendo el paripé. Sí. Y no hubo narices a que hiciesen denuncia falsa. Y no hay, Estando no el hay porque hay una Ministerio Fiscal agresividad allí grandísima. personado. Está el Ministerio Fiscal y no, porque ese tipo de delitos sí que es verdad que hay cierto remilgo a la hora de perseguirlos. Claro. Porque socialmente no queda bien y no mola. ¿Y desde dentro cómo se ve eso, Javi? Si te Mira, puedes yo mojar. sinceramente, yo todavía, o sea, hasta la fecha todavía no he tenido he manejado estos asuntos, pero nunca he dictaminado expresamente ni he celebrado un juicio sobre denuncia falsa ni nada de eso. De hecho, tuve una vez uno y me acuerdo que recurrí al auto de PA porque lo habían puesto de modelo y allí no se fijaban hechos ni nada y se pretendía que yo acusara pues, por la gracia del Espíritu Santo, como muchas veces Porque eres un fiscal y acusas por defecto. Claro, entonces pues a mí me dice, a mí es lo típico, ¿no? Ponen auto de procedimiento abreviado y dice, los hechos del atestado son constitutivos de delito, continúes el procedimiento y se principia mediante querella, ¿sabes? Entonces, es que, en fin, no voy a hacer comentarios. El caso es que... Hazlo. Nunca lo... No, creo que ha quedado claro. Los que se hechos tiene del que llevar el atestado café de son casa, constitutivos si de no. delito. Principia mediante querella. Escoger el folio 1 y ver cómo principia el procedimiento. Pero el caso es que dije, joder, verdaderamente, o sea, ¿qué es lo que yo haría si fuera legislador? Mi criterio es que si tú efectúas una denuncia falsa contra alguien, teniendo en cuenta que en base al procedimiento que se haya instruido, porque claro, para tú tener una denuncia falsa, hombre, no es como la simulación de delito que requiere unas actuaciones procesales concretas. O sea, la simulación de delito requiere en este caso que haya un procedimiento que se sustancie y que se practiquen actos concretos del procedimiento. Además, el Supremo ya ha matizado que no basta con que se ponga el auto de incoación de diligencias previas, sino que hay que practicar diligencias efectivas, tomar declaración en este a alguien, caso que nos trae al una podcast, creo que de hecho se pasó Claro. algo así, y de hecho, que habían como hecho consecuencia, instrucción. de hecho, ya dijo el Supremo en una sentencia que no es relativamente, que es reciente, bueno, reciente, a lo mejor un año o dos sí es reciente, donde decía que la simulación del delito creo que no admite el grado de tentativa. O sea, o la consumas o no la consumas, si no el delito es imposible. Entonces, claro, ya en este caso de la denuncia falsa, tú ni siquiera tienes la necesidad de que el procedimiento se sustancie de manera efectiva, sino que tú imputes el delito a una persona determinada y además que lo hagas ante un juez o ante un fiscal o bien ante un funcionario de policía, judicial o no, que tenga el deber de perseguir esa conducta. Es lo único que exige la ley. ¿Qué es lo que yo haría? Pena inferior en grado a la prevista para el delito imputado. Eso es lo que yo haría. ¡Ole! Porque como conspiración, proposición y provocación. No, yo lo tengo claro, ole. Si eso es lo que yo voy eso es lo que defendiendo. yo haría, porque me parece Javi, que es la misma... Tú no le puedes pedir al legislador que hizo con el artículo 13 del Código Penal los delitos graves se castigan con penas graves. Yo iba a proponer, no le puedes pedir más. yo iba a proponer este tema Los para delitos otro leves podcast. se castigan con penas leves. O sea, tú a una persona que hizo ese artículo, tú no le puedes pedir que tenga algún tipo de lógica. Tú no le puedes pedir que Eso lo hizo el becario, un chico en práctica, una chica en práctica que fue a Lo hizo Groucho Marx. Lo hizo Groucho Marx. ¿A que sí, Mariano? ¿A estás de acuerdo conmigo? Una Pena cosa que os inferior en quiero grado a la decir. prevista para el delito base. Yo hoy estoy a favor de Javier y por eso es Yo lo que también, he yo dicho, también. el código ¿Por qué tanta Hammurabi, que tiene armonía? 5.000 años. Y que es lo que y el código Hammurabi es el primer código de leyes y dice aquel que impute a uno una denuncia falsa, cuando si se manifiesta que sea mentira, se le imputará el mismo delito. Javier en este caso quiere bajar en grado. Me parece también bien. Por ser un poquito benévolos. Tenemos que evolucionar también. No lo vamos a azotar a la plaza del pueblo. Oye, de verdad, me gustaría hacerlo un poquito más largo, pero me he propuesto bajar de la hora, porque últimamente se estaban yendo a la hora y quiero bajarle un poquito de tiempo. Así que si queréis que continuemos hablando de algo similar, pues ya sabéis, volvemos otra vez a hacer alguna tertulia. Quiero que sea semanalmente
alternativas, o sea, mejor dicho, alternas, primero tertulia y después un café. Porque creo que está guay y damos un poquito de... Ángela, aún de podemos vida. seguir hablando de este tema, Lo que sé, salió una sentencia hace un tiempo. Lo sé, que pero podemos analizar. parte ¿qué os dos, parece parte dos. si hacemos la parte 2 y lo dejamos para la Vale. semana que viene o 2 Yo semanas? sí querría hacer una conclusión final, Ángel, si me lo permites. Yo, que tío, es- después de la conclusión final Ole. de Mariano, No, No, que no, es, que la no, es la siguiente. A nuestros queridos oyentes, cuando veáis un artículo de prensa que hable sobre una cuestión No lo creáis. penal, abrid el código penal. Abrid el código penal. le mandáis un DM a Javi. Es fundamental. Bueno, abrid el Hombre, código penal ay. porque muchas veces lo que se dice en la noticia y lo que luego ocurre, la explicación está en la totalmente- norma. Totalmente. Y nos Muchas venden lo veces, que queremos Javi, oír muchas cuando veces. jurídicamente no es lo que verdaderamente Estoy de está acuerdo. ocurriendo. Estamos todos igual contigo. igual que pasa en esto, también pasa en las series de televisión de ciertas cadenas, a las cuales no voy a mentar, donde se dicen unas cosas que no se corresponden con lo que dice el código y luego se preguntan por qué la gente sale a la calle pidiendo la cabeza de jueces y de fiscales por hacer según qué peticiones o dictar según qué resoluciones. En consecuencia, ante la duda, mejor acudir a la norma, mejor o peor redactada, con mayor o menor pericia, pero nuestra norma rectora, que es el Código Penal. Y con esto, di la despedida. Hasta el siguiente podcast, ¿no? Fantástico. Y bueno, Bien. recordaros a todos que este podcast está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Si queréis información, www.mutualidadabogacía.com, y a los que os vais a colegiar ahora, que en breve vais a hacer el examen de acceso a la abogacía, que sepáis que, bueno, pues somos unos privilegiados. O somos autónomos o lo hacemos de una mutualidad alternativa. Con lo cual, yo es que ni me lo pensaba. Para pagarle 300 euros al Estado y que veremos a ver qué pasa, se lo doy a la mutua, que por lo menos me dé, sepa que va para mi bolsillo al final. Lo dicho, chicos, chicas, muchísimas gracias por el ratito. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio y por las valoraciones que nos haces en Spotify, en iVoox y en todos los reproductores de podcast. Oye, que si nos estás escuchando a través de Apple Podcast, déjanos una reseña que nos sirve mucho y nos da muchísima visibilidad. Y si quieres colaborar con este podcast, pues ya sabes, déjanos una pequeña reseña. Nos escuchamos la semana que viene aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Chao. Chao. Chao, chao. Bye.